audiencia que tenemos, los compañeros y compañeras que participan de este diplomado, a lo mejor ven un programa que se llama Zurda Conducta y donde generalmente el comandante Chávez aparece saludando a los muchachos, que se los consigue, y se refiere a la guitarra, ¿no? Que él quería aprender a tocar guitarra. Y ese es un elemento que también está asociado con este tema que vamos a ver en la tarde de hoy, porque quiere decir que él tenía una preocupación por la música, por la ejecución de la guitarra, etcétera, y luego les dice a ellos mismos, con todo su carácter y la manera como siempre se relacionaba, le dice, no, pero yo no iba a estar perdiendo tiempo, que había que voltearle las cuerdas y no sé cuántas cosas, ¿no? Y, por supuesto, él se retiró. Desde mi punto de vista, o desde mi perspectiva, hay otra reflexión a partir de ese hecho. Vamos a ver el video, que también está asociado con esto, pero es otro momento. Ustedes saben que yo, si fuera por mí, yo me bajaría de esta tarima y me iría a caminar de nuevo, como en otros tiempos, las calles de San Fernando, las esquinas de San Fernando. Si fuera por mí mismo, le juro que después de caminar unas calles, después de acercarme a la orilla del río y sentir el rugir del Apure inmortal, lo más seguro es que buscaría un carrito y me iría rumbo a Viroaca, y después pasaría por Apurito, pasaría por el Samán, pasaría por Achagua, primero, claro, después pasaría por Mantecal, y allá llegaría a la Y. Si uno coge a la derecha, sabemos pues, va rumbo a Bruzual, pero no, yo no me iría para allá. Yo cruzaría a la izquierda y me iría para el Orza, me iría para el Arauca, de nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el alma. Hermanas y hermanos, y llegaría hasta allá, hasta el Caño Caribe, hasta las sabanas de Alcornocal, y más allá llegaría hasta el río Capanaparo, llegaría hasta Carabalí, hasta Barranco Yopal, y más allá. Si me tocara, o mejor dicho, ya sé que no me toca, si me hubiera tocado a mí la suerte de Lorenzo Barquero, que se lo tragó la sabana, yo hubiese estado de acuerdo si alguien me hubiera preguntado a mí, ¿quiere usted o quieres tú el destino de Lorenzo Barquero? Quedarte allá lejos, en el cajón de Arauca pureño, hasta que te seque el tiempo y te vuelvas terrón y te vuelvas tierra y te vuelvas agua de esta sabana. Y yo diría sí, sí, mil veces sí, porque amo esta tierra. ¡Viva el Apure! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! Solo que, como se sabe, no puedo caminar por las calles de San Fernando, ni puedo hacer ese recorrido ahora mismo, esta noche o mañana. Yo le pido a Dios, si sigue siendo tan generoso con nosotros, le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es liberarme. Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil. Volver a ser libre, pues, como el viento. Aunque sea por unos días, por unos meses, por un año. Y libre de todo esto,
después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos. Ojalá volver a recorrer con un arpa, un cuatro, unas maracas, unos compañeros, unas compañeras, estas calles adoradas de San Fernando, estas sabanas de Apure, aquellas sabanas del Guárico, aquellas sabanas de Barinas, las sabanas de Venezuela. Dios, si tú eres más generoso que generoso, te pido ese voto, o hago ese voto. Si no fuera posible, de todos modos, gracias Dios mío, gracias pueblo mío, por esta vida, por esta lucha y por esta nueva etapa de la vida que comienza el 7 de octubre con la batalla perfecta y la victoria perfecta. Paisano mío, tú que vas para San Fernando, báñate en el río Apure, pasa por el bulevar, dale un saludo a las muchachas, invítalas a pasear, porque la mujer de Apure tiene un don muy especial. Apure, te amo infinito, Apure mío, Chávez es tuyo, Apure, y tú eres mío, Apure, como mía es la patria, como tuyo es Chávez, patria venezolana, pueblo venezolano. Camaradas, vamos a seguir batallando, desplegados, rumbo al 7 de octubre, para seguir abriendo los portones del futuro. Espero volver de nuevo a San Fernando, después de la victoria del 7 de octubre, para que hagamos una buena fiesta de arpa, cuatro y maracas del amanecer. ¡Viva la patria! ¡Viva el Apure! ¡Hasta la victoria siempre! Del comandante estando allí en Apure. Esa escena termina, yo pensé que se incorporaba ese pedacito, pero no importa, termina él cantando con Cristóbal Jiménez. Y termina además hipeando, ya ahí estaba llorando, y termina prácticamente llorando. Y creo que hay una palabra clave que está presente en ese discurso, que es la palabra liberarme. Que esa palabra liberarme es, si lo dijéramos en términos de Hegel, yo no soy hegeliano, no traje el libro porque fuera hegeliano, pero es bueno tenerlo a veces como soporte, ¿no? Que si lo dijéramos en términos de Hegel, diríamos que es el retorno al espíritu, que es el retorno a la expresión en la que el arte manda a la vida de alguna manera. Veníamos conversando en el carro con Farruko también y nos referíamos a ese aspecto, al aspecto que tiene que ver con esa especie de impronta genética que tenemos, porque yo no es que esté confiando en que esa impronta sea mágica o que responda a un plano muy especial o deico, ni mucho menos, ¿no? Tenemos la humanidad, tiene una impronta genética que nos hace muy cercanos a lo sensible, pero en la medida que nos vamos adultizando, que vamos creciendo, que la familia nos va dando instrucciones, que nos dicen eso no se toca, eso no se hace, eso no sé cuántas cosas de este tipo, nos vamos como distanciando de ese centro del espíritu que de alguna manera conduce nuestras vidas. Y en el caso, por supuesto, de la vida del comandante Hugo Chávez, no es diferente, es igualito. Yo recuerdo que conversando con su hermano, casi morocho, Adán Coromoto, fuera de la cámara, porque fue el mismo día que nos encontramos para hacer la entrevista esa que han difundido varias veces por televisión, dos entrevistas que dice a Adán, una relacionada con el instituto, pero también una que tiene que ver con el liderazgo de Chávez desde la infancia, que el tema del liderazgo es también, de alguna manera,
el tema del arte, porque es el tema de la expresión, de lo sensible, de lo emocional, de lo artístico que llevamos todas y todos dentro, ¿no? Y yo le preguntaba a Adán que hacía su hermano Hugo, menor que él, pero menor apenas 13 o 14 meses, muy cercano, ustedes lo saben mejor que yo seguramente, pero esa relación con su hermano le permitía a Adán observar que su hermano efectivamente tenía un liderazgo desde muy pequeño, pero no solo que tenía un liderazgo desde muy pequeño, sino que viendo, observando a su abuela, a su abuelita, que era una artista de la culinaria y que hacía eso que él tenía que salir a vender en la calle, él observaba cómo lo hacía y tenía ganas de meter las manos. No las metía porque era hombre y en el llano que un hombre se meta en la cocina puede empezar a ser sospechoso, o podía empezar a ser sospechoso en aquellos tiempos. O meter las manos en la cocina o hacer tareas que parecían propias de un sexo femenino tal vez podía sonar extraño. Pero ya había en la sensibilidad del niño Hugo Rafael, una observación sobre esas expresiones donde lo sensible, porque hacer un dulce como la araña, independientemente de que se convirtiera en una manera de sustento para la casa, era también una expresión artística, era una expresión de arte. Y él se estaba encontrando, entre otras, con esa expresión de arte que la tenía en la propia casa, con su abuelita, hacedora del dulce de araña. Pero así pasa un poco a lo largo de toda su vida y de toda su creación. Me cuenta el mismo Adán Coromoto que Hugo Rafael, también de pequeño, estando en la escuela, con gran facilidad que tenía para dibujar, sus compañeros de clase esperaban que les hiciera los dibujos. Y él, además de buen dibujante, solidario, generalmente le hacía los dibujos a los compañeros de clase, supongo que a los más cercanos. A lo mejor no haría todo el salón, o quién sabe, es capaz de que hiciera todos los dibujos del salón. Pero a Chávez lo conseguimos en varias fases de su vida, desde niño y hasta ese momento, vinculado con manifestaciones artísticas y viviendo una enorme contradicción, que es la gran contradicción entre soy artista o me convierto en cualquier otra cosa. Por ejemplo, en el látigo Chávez, que es la ilusión con la que él se va a Caracas. Él se va a Caracas, creo que acababa de morir en poco tiempo el gran zurdo Isaías Látigo Chávez, y además teniendo el mismo apellido suyo y gustándole tanto el béisbol al comandante, él no, para ir a estudiar, prefería convertirse en un pelotero, y lo dice, lo cuenta varias veces esa historia, porque estaba la contradicción permanente entre convertirse en un insurrecto de la vida o ser artista, que muchas veces está concebido como que si fuera no ser insurrecto. Pero las insurrecciones verdaderas en el alma de los seres humanos están asociadas con el arte. Quien de verdad es capaz de insubordinarse, de proponerse caminos para la transformación de las sociedades, para la transformación incluso individual, son realmente quienes se asumen desde el arte como constructores de una esperanza nueva del tipo que sea. Porque no me estoy refiriendo en este caso ni siquiera a la construcción del socialismo, que es una visión que la adquiere el comandante, la adquiere y la expresa el comandante mucho más tarde. Al principio no hablaba en términos antiimperialistas, en principio no hablaba en términos socialistas, en principio hablaba con el sueño de Bolívar y con las luces de Simón Rodríguez, también de Zamora, pero fundamentalmente de estas tres raíces del árbol bolivariano, y sobre todo con el pensamiento de Simón Rodríguez. Él empieza a transitar por el sueño de hacer la patria libre, de hacer la patria muy parecida
a esa posibilidad a la que invitaba el libertador Simón Bolívar cuando convocaba a que, o cuando definía que el mejor gobierno que se puede dar una república, que se puede dar un país, que se puede dar una sociedad, es aquel que provee de la mayor suma de felicidad a todo ese pueblo. Y ese desafío está presente también a lo largo de toda la vida del comandante Chávez. Pero yo quiero resaltar que está presente desde el arte, en un espíritu de contradicción o en una permanente contradicción entre esa genética, esa impronta genética a la que yo hacía referencia, con la que todas y todos nacimos, que incluso se pudiera asociar con una, para hacer más fácil la imagen a la que quiero referirme, vamos a asociarlo con una canción que interpreta Buena Fe, que es cuando Buena Fe refiere a todos nacimos ángeles, porque la alusión de Buena Fe a los ángeles no es la misma alusión tampoco a la religiosidad que muchas veces, la respetable religiosidad que muchas veces alguna gente tiene con el tema de los ángeles. Buena Fe se refiere un poco a esta misma impronta a la que yo estoy haciendo alusión esta tarde y que considero que está presente en toda la vida y desarrollo del comandante Chávez, que es la impronta de lo sensible, la impronta por el arte. Por eso cuando yo hago la primera alusión en la intervención y antes de proyectar el video, refiriéndome al hecho cuando Chávez se detiene con los compañeros de Zurda Conducta, es porque allí está, en ese momento, en ese discurso, en esa broma, en ese chiste que él hace con que tenía que voltear las cuerdas de la guitarra y ponerla al revés para poder tocarla, lo cual no es absolutamente cierto, porque hay gente que toca la guitarra sin voltearla, ¿no? Y simplemente cambia la mano derecha para el capotraste, para el, ¿cómo se llama? Para el cuello de la guitarra. Entonces, pero sí estaba presente esa contradicción, porque está presente la contradicción. Yo dejé la guitarra, yo me fui por el camino de los combates, me fui por el camino de la lucha, que es otra expresión de las artes, por cierto. Fíjense que yo traje una pequeña frase aquí que quisiera también leérsela, porque además es una reflexión que pudiera estar alejada de este momento, pero que está muy cercana en el espíritu de lo que estamos hablando. ¿Y por qué alejada de este momento? Porque la frase es nada menos y nada más que de León Trotsky. León Trotsky después se viene a nuestra América, muere en México asesinado por quienes le perseguían, etc. Pero León Trotsky, uno de los grandes pensadores de la Revolución Rusa, dice en un momento que la insurrección es un arte, fíjense la palabra que utiliza, la insurrección es un arte y como todas las artes tiene sus propias leyes. Es decir, ¿por qué traigo a colación la frase de León Trotsky? Porque el tocado por lo sensible Hugo Chávez, que empieza a despertar a esa visión transformadora, lejos de continuar expresándose o en la culinaria, que a lo mejor no lo hubiera escogido nunca, pero tal vez en la música, que desafinaba de lo lindo, como él mismo decía y se reía, se autoburlaba de sí mismo, que es también una de las grandes características de las personas cuando son inteligentes y sensibles, que sea capaz de reírse de sí mismo. Ese mismo Hugo Chávez, que decía que cantaba mal, pero que cantaba con el corazón y que cantaba con el alma, siempre lo estuvo haciendo. Hasta ese momento de la despedida, canta junto a Cristóbal Jiménez. Y muchas veces uno lo ve como se perdía, menos en esas canciones, menos en las canciones del llano. Pero cuando canta boleros y cualquier ranchera y toda esa cosa, uno ve como desafina. Por ahí está la recopilación de canciones, 58 canciones que hicieron entre Teresita Maniglia y Radio Nacional de Venezuela. Uno observa cómo generalmente se pierde cantando desafinando, pero nunca deja de hacerlo, o sea, nunca deja de expresarse, porque ya era un insurrecto. Era un insurrecto en lo social, en lo político, en lo económico, en lo organizativo, y era un insurrecto también en el campo de las artes. Uno puede suponer que si Chávez hubiese escogido el camino de las artes, seguramente hubiese sido un gran artista, expresando la vida desde otra perspectiva.
cuando lo observamos expresando la vida desde el campo de lo insurreccional, es decir, desde el campo de la lucha, desde el campo de las estrategias militares, desde el campo de las estrategias políticas, de las estrategias económicas, ¿por qué creen que nunca resulta vencido el comandante Chávez? No es que no se equivocara, porque tampoco es que fuera un ángel o un dios, no es que no se equivocara, es que ¿por qué no resulta nunca derrotado? Porque siempre logró conducirse bajo el espíritu de las artes y particularmente en el desarrollo de su vida, cuando ingresa a la Academia Militar, que se lo dice a José Vicente en ese libro que también traje de Llares a Miraflores, el mismo subversivo, él escoge el campo de lo militar y ahí comienza todo, porque hay un momento que José Vicente le pregunta, Chávez, se lo pregunta en varias entrevistas, por cierto, no es la primera, se lo pregunta en la primera estando en Llares, y luego se lo pregunta también en una de las últimas entrevistas que hace José Vicente. Y él le dice, ¿dónde comienza todo? Comienza en la Academia Militar, le dice él. Pero en verdad comienza 200 años antes. Y comienza en los mismos genes que le transmite Bolívar, por decir un nombre simbólico, Bolívar, que son miles de mujeres y de hombres que dieron su vida por la patria, por una sociedad diferente, por cambiar la realidad, y que lo hicieron desde el campo de las artes o desde el campo de las luchas sociales, políticas y militares, siempre movidos por el arte. Y esto puede parecerles un rebuscamiento, pero no es un rebuscamiento. Es una manera de observar, de reflexionar sobre la vida desde el campo de lo que decimos generalmente lo cultural. Porque el campo de lo cultural, que lo asociamos con el campo de lo creativo, lo llevamos todas y todos de los genes. Pero después, como les decía hace ratico, después nos vamos alejando de eso. Y hay mensajes que en nuestras cabezas se nos graban, porque desde la misma casa a lo mejor nos empiezan a decir, no, como tú vas a estudiar música, tienes que ser doctor, no puede ser que vayas a perder tiempo en cualquier pajuatada de esas y andar tocando música o pintando o cualquier loquera de esas, ¿no? Lo que quiero decirles, lo que quiero significar, lo que quiero sobre lo que quiero poner el acento en este momento al que estoy haciendo referencia, es cómo los individuos, y Chávez también como individuo, guiado por el espíritu de las artes, se dedica a algunas acciones que son o más pragmáticas o más prácticas, pero que no es que están alejadas de las artes. Porque nadie, por muy especialista que sea, es en un momento determinado artista, en un momento determinado cuando se está bañando cantante, y cuando deja de bañarse y sale delante de la gente se pone un traje y ahora sí el doctor fulano de tal, sino que uno es una totalidad, como el corpus de las obras de los seres humanos, que son siempre una totalidad en la que están integradas diferentes manifestaciones, diferentes expresiones y, yo quiero insistir, guiadas siempre por la esencia de ese espíritu que está bajo la impronta genética de las artes, no bajo la impronta espiritual, como lo hubiera dicho Hegel, sino bajo la impronta genética de las artes. Llevamos al artista dentro de nosotras y de nosotros, solo que las sociedades nos obligan a ir transformando nuestra realidad y alejándonos del campo de lo artístico según las costumbres, según la manera como se producen los bienes materiales, porque finalmente es por la manera como se producen los bienes materiales que nos alejamos de esa situación. Esa realidad a la que he hecho alusión con 2 o 3 ejemplos referidos a nuestro comandante se repiten en varios otros contextos. Cuando José Vicente entrevista al comandante Llares, estando preso en la cárcel de Llares, en el estado Miranda, José Vicente le pregunta en qué ocupa su tiempo, que a qué le dedica el tiempo. Y él dice, bueno, aquí hay tiempo para hacer de todo. Cuando uno está preso hay tiempo para hacer miles de cosas, ¿no? Yo ocupo mi tiempo leyendo, por ejemplo. Ocupo mi tiempo pintando y le muestra una pintura. Por cierto, no trajimos la foto de verdad donde él sale pintando. Él le muestra una pintura a José Vicente que estaba haciendo allí en la cárcel de Llares. Porque él sí sigue desarrollando el filón de las artes. En Miraflores pintaba, aún siendo presidente, siguió pintando prácticamente toda su vida.
Yo lo recuerdo en una oportunidad estando nosotros en el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, lo recuerdo en una actividad que organizamos, una de las primeras actividades de Misión Cultura, que se hizo por el estado de Aragua, no me acuerdo en qué estado, creo que fue por Cagua, no me acuerdo bien. Y él asistió a esa actividad, y lo primero que hizo el comandante fue vincularse con las personas que estaban allí con sus caballetes pintando. Y en conversaciones con ellos, cuando comenzó a interactuar con las personas que allí estaban, él mismo se puso a pintar y a decirle sugerencias a las artistas y los artistas que estaban allí, que eran de nuestro mismo pueblo. Ellos estaban incorporándose en esos procesos de la Misión Cultura, y él empezaba a decirle: ¿qué te parece si le haces este trazo? ¿Qué te parece si usas este color? En fin, iba conversando con la gente desde su perspectiva, desde la perspectiva de su estética, de lo que él había descubierto, sobre lo que acabamos de oír en el discurso, y sobre lo que yo escogí como palabra motora o conductora de ese discurso, de ese extracto del discurso que acabamos de tomar de Chávez, donde él se refiere: yo volvería a ser libre. ¿Qué me gustaría hacer? Volver a ser libre. ¿Qué es volver a ser libre? Volver a ser el gen, volver a ser la génesis, volver a ser el comienzo, volver a ser lo vital, volver a ser lo artístico, volver a ser lo creativo, volver a ser eso que la vida me fue arrancando a lo largo de mi desarrollo, como nos lo arranca la mayoría de los seres humanos, y nos aparta de esa sensibilidad. Si todas y todos fuésemos lo suficientemente sensibles, como lo fue siempre Chávez y lo estuvo presente en todas sus acciones, jamás en la vida dejaríamos de ser revolucionarios y revolucionarias. Jamás en la vida. Porque la revolución, la asunción del compromiso de transformar una sociedad, de transformar las desigualdades, de hacer que lo real que conocemos deje de ser eso que nos aplasta, eso que nos persigue, eso que nos explota, porque finalmente la realidad que nosotros conocemos y que venimos padeciendo hasta el presente es una realidad de explotación. Y Chávez llega en su momento, a partir de esa reflexión de su propia vida, pero también de su contacto con los libros, de su búsqueda, de su inquietud por preguntarse y por preguntarle a los demás, por no dejar de estudiar y de sensibilizarse a cada momento, él se va acercando a comprender que su vida, como la vida de todas y todos nosotros, se fue alejando de la libertad, se fue alejando del arte. Y cuando la quiere agarrar, cuando la quiere atrapar, cuando quiere alcanzarla para regresar a ser libre, se da cuenta que efectivamente ha hecho miles de cosas, y qué bueno para nosotras y nosotros como pueblo, que tenemos un guía, que además es un guía espiritual que hoy nos sirve como una inmensa referencia para seguir adelante en los procesos transformadores, no solo de Venezuela, sino de nuestra América y del mundo. El ejercicio vital del arte, el ejercicio vital del arte es algo que necesita ser conquistado, y está como un referente, en el caso de Hugo Chávez, desde el comienzo de su vida y hasta el momento cuando prácticamente llega al final de la misma, que es un momento como este, en el que con mucho dramatismo, él dice: bueno, yo quisiera volver a ser libre. Y el volver a ser libre para un individuo, para un ser humano como Chávez, fíjense que tiene más el corazón en el apure que en el mismo Barinas, donde nació. Pero no es porque fuera un desprecio por su terruño, es porque simplemente en el imaginario colectivo nuestro, Apure tiene la fuerza simbólica del llano con todas sus expresiones, mucho más que otros llanos venezolanos. Y por eso él, que además le tocó vivir allí, en esos espacios, y desarrollar desde allí espacios para el canto, para conocer gente como Augusto Braca, para conocer gente como el propio Cristóbal Jiménez, para compartir parrandeando, como él mismo dice, ¿no? Irme por ahí con arpa, cuatro y maracas a cantar y a hacer cosas, ¿no? Ese mismo Chávez que estando en el ejercicio de una función de gobierno, lo primero que piensa como posibilidad de emprender una misión cultura, después que se habían emprendido otras misiones en el campo de lo económico, de lo educativo, de lo social en general, de la salud, etcétera, empieza a pensar en la posibilidad de una misión cultura, pero la primera visión que tiene
no lo dudo, tal vez eso lo puede decir con mayor claridad Farruko, que además estuvo mucho más cerca del comandante Chávez, pero no dudo que en algún momento se estaba imaginando toda Venezuela tocando arpa, cuatro y maracas, porque además uno tiene muchas veces el referente de lo que tiene chiquitico, de lo que tiene más cercano, de lo que conoce más cercano. Después ese pensamiento lo cambia, después lo amplía, él comprende el tema de la diversidad cultural, de cómo cómo las culturas se expresan de diferentes maneras, y lo va convirtiendo en un pensamiento, y lo va convirtiendo en una idea madre, pero lo va convirtiendo a partir de su propia experiencia, lo va convirtiendo a partir de su propia vida, porque Chávez es de los hombres o de los seres humanos que lograron entender y conjugar lo práctico, lo sensible, la casa, los primeros despertares, los olores del llano, las luces del campo, el bramar de las vacas, en fin, todas esas cosas, lo fue haciendo conjugar o hacerlo compatible con lo que iba aprendiendo en la escuela, con lo que iba aprendiendo en las enseñanzas sociales, con lo que iba aprendiendo en la vida, con lo que aprendió en la academia militar y con lo que le lleva a realizar la idea de libertad. Hugo Rafael siempre conseguía tiempo para leer lo que mandaban a leer y lo que él buscaba para leer, porque era ese espíritu ávido por encontrarse de manera permanente con esa libertad que sentía que iba perdiendo y que luego en la adultez de un hombre experimentado de este tiempo, del tiempo de este video, quiere volver a encontrarse con ese espacio, con ese momento, con ese lugar, con ese espacio de libertad que es el espacio del arte o el espacio de las artes.